Muy buenas, soy la doctora Karina María Parisi, soy a Clinical Professor en Radiología en la Universidad de Stanford y estoy aquí para hablarles acerca de lo último en PRRT. Bienvenidos al LACNet Annual Neuroendocrine Tumor Patient Conference 2023. Y este va a ser el índice de nuestra presentación y voy a empezar hablando acerca de PRRT y qué es PRRT. PRRT es básicamente las iniciales de 4 palabras inglesas. Las palabras son Peptide Receptor Radionuclide Therapy, que significa péptido receptor radionúclido y terapia. Estas palabras básicamente nos hacen entender de lo que se trata es de un tratamiento en el que vamos a utilizar radionúclidos. Voy a explicar dentro de muy poco lo que es un radionúclido, pero básicamente un radionúclido es un emisor de radiación. Estos tratamientos de PRRT se producen gracias a emisiones radiológicas. Y la diferencia de PRRT es que vamos a poder introducir estos emisores de radiación, estos radionúclidos, específicamente dentro de las células malignas. Para hacer eso vamos a necesitar un taxi que nos lleve el radionúclido a la célula maligna. Ese va a ser el péptido. El péptido es una parte muy pequeñita de una proteína. Una vez lo lleva a la célula maligna, se va a enganchar a la célula maligna a través de un receptor. En este caso será el receptor de la somatostatina. Y el receptor va a cerrar al radionúclido dentro de la célula con llaves, si se pueden imaginar, y así el radionúclido puede tener su efecto dentro de la célula donde va a estar emitiendo estas emisiones radiológicas. Así es que vamos a empezar a describir poco a poco qué son estas 4 palabras. Vamos a empezar por el radionúclido, porque el que está encargado de proporcionar el tratamiento de por sí va a ser el radionúclido. Para eso tenemos que volver a los días de bachiller y de cuando íbamos al instituto y acordarnos de la tabla periódica de los elementos. Los elementos son básicamente todo lo que constituye el mundo que reconocemos, incluidos nosotros: oxígeno, hidrógeno, carbono. Estos elementos, aún así, oxígeno es oxígeno y carbono es carbono en un estado estable o en un estado inestable. A mí me gusta utilizar la analogía de nuestros hijos, si tienen hijos. Nuestros hijos son siempre nuestros hijos y pueden estar en un estado angelical y adorable, o a veces necesitan estar en un estado de emisión de energía porque se encuentran en un estado emocional inestable y tienen que tener una rabieta y disipar toda esta energía. Y nosotros tenemos que dejarles que la disipen, porque así se vuelven a convertir en estos seres angelicales en un estado estable otra vez. Esto es lo mismo que les pasa a los elementos de la tabla periódica. Lo que nosotros hacemos es tomar ventaja de los elementos cuando están en un estado inestable y utilizar la energía que están disipando en forma de radiación para ayudar a nuestros pacientes, para deshacernos de células que no queremos, como las células malignas del cáncer. ¿Cómo podemos utilizar esta energía disipada de los elementos que son inestables para poder ayudar a nuestros pacientes? Para eso voy a explicar 3 tipos de radiación que pueden ser emitidos por estos elementos que no están estables. Esta radiación la llamamos radiación ionizante. Y los 3 tipos fundamentales de radiación o que estos elementos pueden emitir son radiación alfa, beta y gamma. Y voy a empezar por la radiación gamma, que yo creo que es la más sencilla de entender. La radiación gamma no se utiliza, generalmente hablando, para proporcionar tratamientos. Es la que utilizamos para poder obtener estudios diagnósticos por la imagen, como por ejemplo PET scans.
Esta es una radiación que no tiene masa. Sería el equivalente a esta niñita dando patadas al aire. Todavía está emitiendo energía, pero no le está dando patadas a ningún objeto. Aún así, la energía es emitida. Y de hecho, esta energía, estos rayos gamma, pueden viajar centímetros, pies o metros. Esto es la penetrancia de la radiación que nosotros llamamos. Alfa y beta son los que vamos a utilizar para terapias. Normalmente los rayos beta son los que se han utilizado más históricamente hablando para este tipo de tratamientos. Los rayos beta son los que ya tienen una masa. Analógicamente hablando, sería el equivalente a esta niña dándole una patada a una bola de cañón, por ejemplo. Es una bola muy pesada que puede hacer mucho daño. Como se pueden imaginar, si esta niña le da una patada a una bola de cañón, viajará muy poquito, igual unos milímetros solamente, pero va a depositar mucha energía y cualquier cosa que se encuentre en su camino va a ser dañada por esta bola de cañón. Y eso es lo que queremos. Queremos poner esta bola de cañón dentro de la célula maligna y que dañe la célula maligna. La penetrancia, el recorrido de esta bola de cañón sería, como ya he dicho, de unos milímetros. La radiación alfa es la que básicamente tiene más energía. Sería el equivalente a esta niña dándole una patada a un mueble enorme y muy pesado. Hay mucha masa en este tipo de radiación y la niña le puede dar una patada enorme y probablemente va a mover ese mueble tan grande y pesado muy poco. Pero obviamente si lo mueve y se inclina y cae encima de algo, como es tan grande y tan pesado, va a destrozar lo que esté debajo de él, porque tiene mucha energía y mucha masa. Así que la penetrancia de los rayos alfa va a ser muy pequeña, se mide en micras, menos de 1 milímetro, pero el efecto puede ser mucho más significativo que el efecto de un rayo beta. Espero que hayan entendido ahora lo que es un rayo alfa y lo que es un rayo beta y cómo los dos pueden tener un efecto terapéutico. Esta es la razón por la que vamos a introducir estos elementos que van a emitir rayos alfa y rayos beta dentro de la célula maligna para que una vez dentro emitan estos rayos, afecten al núcleo de la célula. El núcleo de la célula es la habitación básicamente que controla el resto de la funcionalidad de la célula y esa es la habitación que queremos dañar. Es donde está el DNA, el material genético de esta célula maligna. Queremos deshacernos de ella. Estos rayos van a afectar el DNA, van a afectar un lado o los dos lados de la hélice DNA. Normalmente la radiación beta afecta uno de los lados, una de las hileras, y la radiación alfa puede dañar las dos hileras de la hélice del DNA. La célula maligna va a necesitar utilizar mucha energía para recuperarse, para reparar este daño que hemos creado. Utilizando tanta energía para repararse, va a tener que utilizar menos energía para progresar y para multiplicarse. Y la meta en realidad es que necesite tanta energía para repararse que al final decida que no puede sobrevivir y que cometa suicidio, porque hay mecanismos dentro de las células de nuestro cuerpo que permiten hacer eso. Si podemos activar ese mecanismo, el mecanismo del suicidio, que se llama apoptosis, entonces vamos a podernos deshacer de esta célula maligna de una manera muy limpia, sin inflamación, sin interacciones inflamatorias, con lo cual los pacientes pueden pasar por este proceso del tratamiento con muy pocos efectos secundarios. A veces, si la energía es muy intensa, lo cual creemos que puede pasar un poco más con los rayos alfa que con los rayos beta, podemos destruir la célula maligna y podemos producir un poco de inflamación. Pero como ya hemos dicho, la meta es deshacernos de las células malignas gracias al mecanismo de suicidio. Y esto pasa cada vez que uno de estos rayos interacciona con el núcleo, con la habitación central de estas células.
¿Cuántas emisiones de rayos ocurren cuando uno de estos radionúclidos están metidos dentro de estas células? Billones de rayos se emiten cada segundo por estos radionúclidos. Y he dicho billones con una B. Y esto va a ocurrir no solamente durante un segundo, sino durante segundos, días, semanas e incluso meses. Como se pueden imaginar, el poder de convección de estos rayos va a ser muy significativo, haciendo reparar a estas células malignas una vez y otra vez y otra vez durante meses y meses después de haber sido introducidos dentro de ellas. Y así es como PRT funciona, y espero que ahora hayan tenido o tengan la capacidad de diferenciar un poco más lo que sería un tratamiento alfa con PRT comparado con un tratamiento beta con PRT. El tratamiento alfa deposita mucha más energía, pero la penetrancia es mucho menor, con lo cual el crossfire, que se llama el que una célula que tiene un radionúcleo dentro afecte a la célula vecindaria de la zona colindante a ella, normalmente una hilera o dos hileras de células, sería más relacionado con un tratamiento alfa. Cuando un tratamiento beta, como tiene una penetrancia más significativa en milímetros, va a afectar más células. Hay más células de la vecindad que van a ser afectadas, no solamente por la inclusión del radionúclido dentro, sino por la radiación que le viene de células vecinas, otra vez el crossfire. Y de esta manera, aunque el poder de convección de la célula no es tan significativo como en la radiación alfa, va a poder afectar más células y va a poder haber más crossover. Así que siempre hay una ventaja y una desventaja con los dos tipos de radiación que podemos utilizar para los tratamientos. Que haya sido aprobado por la FDA, tenemos solo un tratamiento de PRT, que es Lutathera. Lutathera es un emisor beta de PRRT que utiliza un análogo de la somatostatina como péptido, como taxi, que va a llevar el radionúclido dentro de la célula maligna, y se proporciona en 4 ciclos con 2 meses entre medio de los ciclos. Y cuando les diga que utiliza lutecio 177, pues ahora ya me van a entender que es un elemento de la tabla periódica que es inestable. Y cuando les diga que es un emisor beta, espero que ella me pueda entender que va a ser el equivalente a una niña con una rabieta dándole una patada a una bola de cañón. Y lo que vamos a hacer en estos casos es introducir Lutathera dentro del cuerpo del paciente a través de una vena. Algunos pacientes lo entienden como la radiación líquida. Ciertamente es un líquido que vamos a introducir dentro de la vena. Muy poquito, es 1 centímetro cúbico, 2-3 centímetros cúbicos. No necesitamos una vena significativa. Cualquier periférica nos puede servir. Una vez Lutathera está dentro de la sangre, de la circulación, va a ir buscando estas células que tienen una expresión significativa de receptores de la somatostatina, que son las células malignas neuroendocrinas, van a unirse al receptor de la somatostatina, va a ser metido dentro de la célula, va a estar encerrado dentro de la célula y va a emitir los rayos beta que van a afectar a ese núcleo y a los núcleos de otras células que estén de camino durante la penetración de este rayo beta, y también va a afectar al núcleo de ellas. Eso es lo que llamamos el crossfire. ¿Dónde se puede recibir tratamiento con Lutathera hoy en día? Pues en todos estos sitios que pueden ver en este mapa, que de hecho lo he sacado de la página web de la industria que manufactura la Lutathera. Hay muchos sitios en los Estados Unidos, nosotros somos unos de ellos y estamos encantados de ayudarles.
Lutathera es un tratamiento sistémico, básicamente, que puede ayudar a células que estén en cualquier parte del cuerpo. Está indicado para pacientes con tumores neuroendocrinos G1 y G2. En Europa es una de las primeras terapias que se proporcionan para estos pacientes si tienen una expresión significativa en las células malignas de receptores por la somatostatina. Proporciona una muy buena calidad de vida para los pacientes cuando están recibiendo el tratamiento por las razones que he explicado. La meta es destruir las células malignas a través de un mecanismo de suicidio, minimizando los efectos inflamatorios y así proporcionando una buena calidad de vida a los pacientes. Tiene un muy buen control sintomatológico y probablemente una de las cosas más importantes que proporciona a Lutathera es que tiene un incremento significativo, muy significativo del tiempo de supervivencia libre de progresión. Es muy importante para nuestros pacientes mientras siguen manteniendo una progresión de vida. Aún así, es una terapia citotóxica que se deshace de células malignas y aún está en estudio de supervivencia o la cantidad de supervivencia que puede añadir a nuestros pacientes. Lutathera está aprobada por la FDA, pero hay otros PRRT, básicamente radiofarmacéuticos, que están en estudio, en ensayos clínicos, que también pueden ayudar a ustedes, a nuestros pacientes, mientras están siendo parte de los ensayos clínicos. Uno de los ensayos clínicos que está estudiando PRRT con emisiones beta es COMPOSE. Ya no aceptan más pacientes, así es que estamos esperando a que nos den los resultados. Así es que estén atentos a los resultados de la compañía de este ensayo clínico. Otros dos ensayos clínicos, NETTER-2 y COMPOSE, todavía están aceptando pacientes. Aceptan pacientes que sean G2 y G3, que tengan tumores neuroendocrinos. Así es que si ese fuese su caso, que sepan que todavía están estos dos estudios abiertos. Así es que es cuestión de investigar qué instituciones proporcionan estos tipos de ensayos clínicos. Nosotros, por ejemplo, proporcionamos el ensayo clínico de COMPOSE. Si les podemos ayudar, pues ya lo saben. Y también hay ensayos clínicos que están utilizando lo que se llaman antagonistas de los receptores de la somatostatina. En este caso, el péptido, el taxi, cuando va a acercarse al receptor de la somatostatina, no va a activarlo y va a introducir el complejo del péptido y del radionúclido dentro de la célula, pero puede acceder a más receptores de la somatostatina que están en la superficie. En este caso, se cree que puede ser más efectivo en aquellos tumores que no tienen una expresión muy significativa de receptores para la somatostatina. Así es que si ese fuese su caso, puede buscar ensayos clínicos que estén utilizando antagonistas del receptor de la somatostatina. Y por supuesto, también hay ensayos clínicos que están utilizando radiación alfa. En este caso, traigo noticias de última hora de dos compañías que tienen ensayos clínicos abiertos para PRRTs con emisiones alfa. Racy Bio tiene un ensayo clínico que se llama Action One y acaba de anunciar que acaban de completar la fase 1B y están aceptando pacientes para la fase tercera del ensayo clínico. Y Alpha Medics, que también utiliza rayos alfa, en este caso utilizan plomo. Racy Bio utiliza actinio 225. Alphamedics acaba de anunciar, de hecho el 16 de mayo, hace un par de semanas, que han acabado de aceptar pacientes para la segunda fase del ensayo clínico. Así es que ahora tenemos que esperarnos a la tercera fase del ensayo clínico y no podemos esperar a saber los resultados.
de los dos ensayos clínicos. Así es que Plomo 212 es el ensayo clínico de Radiomedics y Oranomed, y Actinio 225 es la emisión alfa o del ensayo clínico que Racy Bio tiene abierto. Si por lo que fuese no fuesen candidatos para estos dos ensayos clínicos, he puesto en la diapositiva 3 localizaciones en el mundo que también proporcionan tratamientos de PRRT con radiación alfa, por si pueden ayudarles y si están en esa necesidad. Y con eso, lo único que puedo hacer es agradecerles su atención. Espero que hayan considerado esta charla de su interés. Mi intención era empezar desde lo más básico hasta las últimas noticias. Espero que les haya gustado y que les haya ayudado. Cuídense mucho y acuérdense que estamos aquí para ayudarles.